Carlos, Carlos. Por aquel entonces, con unos 35 años llamando a la puerta, su vida era una postal de éxito, ¿sabes? Uno de esos empresarios que vemos en las revistas de negocios, siempre con una sonrisa que parecía demasiado perfecta, pero que, en el fondo, escondía un vacío del tamaño del mundo. Vivía en un lujoso apartamento, de esos con vista panorámica a la Ciudad de México, donde las luces de la metrópoli brillaban como joyas, pero la verdad es que ese brillo no llegaba a su alma. La vida de Carlos era una sucesión de reuniones, cenas de negocios y viajes que lo llevaban a los 4 rincones del planeta, pero rara vez lo traían de vuelta a sí mismo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches deportivos que rugían como fieras, un guardarropa que envidiaría cualquier marca de diseñador y una cuenta bancaria que parecía infinita. Pero detrás de ese barniz de perfección había una soledad que lo carcomía por dentro, una especie de eco de esas decisiones que tomó tiempo atrás, cuando cambió el amor por una carrera desenfrenada en pos del éxito. Era como si, cuanto más acumulaba, más vacío se sentía, una cruel paradoja que lo acompañaba en cada nuevo amanecer, en cada copa de champán levantada en celebración de un negocio más cerrado. La búsqueda de un nuevo proveedor de vegetales, algo tan mundano y práctico, era solo un pretexto para salir un poco de esa burbuja de oro, un intento inconsciente de encontrar algo, cualquier cosa, que llenara el agujero que llevaba en el pecho. Entonces, en esa tónica, decidió ir al mercado rural de Valle de Bravo. No era el tipo de lugar que Carlos solía frecuentar, ¿sabes? Acostumbrado a oficinas impecables y reuniones en restaurantes de 5 estrellas, aquel mercado fue un choque de realidad. El aire olía a tierra mojada, a frutas frescas y a 1 millón de otras cosas que había olvidado que existían. Gente de todo tipo circulaba, voces se mezclaban en un bullicio animado y los colores de los productos en los puestos parecían más vibrantes que cualquier obra de arte cara que hubiera visto. Era un caos organizado y, de alguna manera, se sintió diferente allí. En medio de esa profusión de vida, la vio, pequeñita, de unos 9 años, de pie detrás de una pila de calabacines y zanahorias que parecían tan frescas que daban ganas de morder. Sus ojos, de un marrón profundo, eran curiosos y vivaces, observando el movimiento con una madurez que no encajaba con su edad. Llevaba unas que le caían por los hombros y una sonrisa un tanto tímida que de repente hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. Pero lo que realmente le impactó, lo que hizo que el mundo dejara de girar por un instante, fue la marca de nacimiento en su frente, una media luna perfecta, justo ahí, encima de la ceja izquierda, exactamente igual a la de Melissa, su ex esposa. Esa mujer que había dejado atrás hacía una década en su afán por construir el imperio que ahora lo mantenía preso en una jaula de oro. Fue como un puñetazo en el estómago, ¿sabes? Una de esas escenas de película en las que el tiempo se congela y solo tú pareces moverte. Parpadeó, intentando procesarlo, pensando que quizás era cansancio, un espejismo, cualquier cosa. Pero la marca estaba allí, nítida, inconfundible. Una oleada de recuerdos lo golpeó de lleno. La risa de Melissa, su forma de arrugar la nariz cuando estaba enfadada, el brillo en sus ojos cuando hablaban de los sueños que tenían juntos. Sueños que él había pisoteado para alcanzar los suyos. La niña, Diana, como la oyó alguien llamarla, parecía tener la misma dulzura en la mirada. Era perturbador. Casi una advertencia del destino, una voz silenciosa que decía: Carlos, ¿te acuerdas de lo que dejaste atrás? Sintió un nudo en la garganta, una extraña sensación de familiaridad mezclada con un miedo gélido. ¿Qué significaba aquello? ¿Sería posible? Su mente empezó a correr en 1000 direcciones, intentando conectar los puntos, pero lo único que venía era la imagen de la media luna, idéntica, innegable.
Era como si el universo estuviera jugando con él, lanzándole un trozo del pasado justo en la cara, en el lugar más inesperado posible. No pudo apartar los ojos de Diana, no por maldad, sino por una curiosidad incontrolable, una intuición que le gritaba en lo más profundo. Hay algo aquí que necesitas entender. Y fue esa intuición, más fuerte que cualquier lógica empresarial, la que le hizo decidir lo que haría a continuación. Una decisión que lo cambiaría todo. La intuición, esa cosa que a menudo ignoramos cuando la razón grita más fuerte, se apoderó de Carlos en ese instante. Era una sensación extraña, un tirón en el pecho que le impedía simplemente dar la espalda y volver a su mundo de números y reuniones. Sabía que necesitaba entender, que algo allí lo llamaba de una forma inexplicable. Entonces, sin pensarlo dos veces, empezó a seguir a Diana, manteniendo una distancia discreta, como un detective de película, pero con el corazón a mil. La observó mientras se despedía del puesto, guardaba con cuidado el cambio en un pequeño monedero de tela y saludaba a algunos de los otros vendedores, que la saludaban con cariño. Era evidente que la niña era conocida y querida en aquel lugar. Carlos notó los detalles, los zapatos desgastados, la ropa sencilla pero limpia, y la forma en que parecía cargar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, a pesar de la inocencia de su edad. Se preguntó cuál sería la historia de aquella niña, quiénes eran sus padres y cómo encajaba en el paisaje de aquel lugar tan diferente al suyo. Con cada paso que ella daba, un nudo en el estómago crecía en Carlos, mezclado con una curiosidad casi dolorosa. Sentía que estaba a punto de desvelar un secreto que, de alguna manera, estaba intrínsecamente ligado a su propia vida, a su propio pasado. Diana siguió por un sendero de tierra que se alejaba del bullicio del mercado y se adentraba en una zona más rural, donde las casas eran más sencillas, con muros bajos y jardines llenos de plantas. Carlos la siguió, con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo el polvo levantarse bajo sus zapatos caros, que parecían completamente fuera de lugar allí. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y las sombras se alargaban, transformando el paisaje. Se sentía un intruso, un espía, pero la fuerza que lo impulsaba era mayor que cualquier vergüenza. Finalmente, Diana se detuvo frente a una casita de madera pintada de un azul descolorido, con un pequeño porche donde algunas prendas se secaban en un tendedero. Era humilde, pero transmitía una sensación de calidez, de vida real. Y fue allí, en el umbral de esa puerta, donde la vio de nuevo. Melissa. Simplemente Melissa. La misma belleza, un poco más marcada por el tiempo y el sol, pero con los mismos ojos que una vez amó. Ella sonrió a Diana, dándole un abrazo apretado, y Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El tiempo se detuvo de nuevo. No era un espejismo, no era cansancio, era real. Melissa, su exesposa, la madre de la niña con la marca de nacimiento en forma de media luna, estaba allí, frente a él. Y su vida, esa que él consideraba tan controlada, estaba a punto de desmoronarse por completo. Notó también la presencia de un hombre robusto, con la piel bronceada por el sol y las manos callosas, que saludaba desde el interior de la casa. José, supuso Carlos, el pescador. Y a su lado, un niño, pequeño, que parecía una copia de su padre. La escena de una familia feliz y unida, que él, en su carrera incesante por dinero y poder, jamás había logrado construir. El nudo en su garganta se apretó aún más. Carlos sintió un pinchazo de algo que no lograba identificar. ¿Era envidia, arrepentimiento, o quizás una mezcla de ambos, envueltos en una densa capa de shock? Melissa, la misma mujer que él había dejado atrás en su incesante búsqueda de imperios financieros, estaba allí, viviendo una vida que a primera vista parecía tan simple, tan desprovista del lujo que él tanto valoraba.
pero que desbordaba algo que él, con toda su fortuna, no poseía: amor y unión familiar. La escena ante sus ojos: Melissa abrazando a Diana, José sonriendo desde dentro de la casa con el pequeño Diego en brazos, era un espejo cruel de lo que él había sacrificado. El contraste era abrumador: su apartamento frío y lujoso, siempre vacío, versus esa casita modesta, vibrando con la energía de una familia. El implacable hombre de negocios que calculaba cada paso, cada inversión, se sentía completamente desarmado ante esa realidad tan genuina. Cada detalle, desde el olor a comida casera que venía de la cocina hasta la risa espontánea de Diana, parecía golpear su conciencia, cuestionando todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Era una dolorosa epifanía, la percepción de que la verdadera riqueza, la que alimenta el alma, no se medía en dígitos bancarios, sino en lazos afectivos y momentos simples pero significativos. Se sentía un extraño en su propia historia, observando desde lejos la vida que pudo haber tenido. La necesidad de confirmar lo que su corazón ya gritaba se convirtió en una obsesión. Necesitaba saber, con todas las letras, si Diana era de hecho su hija. El simple pensamiento de ser padre de esa niña, con los ojos curiosos y la marca de la media luna en la frente, era algo que le daba la vuelta a su mundo. Al día siguiente, con una habilidad que solo años de negociaciones secretas podían darle, Carlos logró acercarse a Melissa de forma discreta, bajo el pretexto de una conversación casual sobre el mercado y la calidad de los vegetales. Usó su labia de empresario, su capacidad para envolver a la gente, para recopilar información sin levantar sospechas. Con cada palabra intercambiada, con cada sonrisa de Melissa, buscaba similitudes, pistas. Logró, con la excusa de un proyecto social que buscaba ayudar a familias necesitadas de recolectar una muestra de ADN de Diana de forma totalmente secreta, un cabello que la niña dejó en su gorro mientras ayudaba en el puesto. Fue un acto desesperado, impulsado por una curiosidad que trascendía la razón. Los días siguientes fueron una tortura. La espera del resultado del examen de ADN era una agonía silenciosa, llenando cada minuto de su vida de lujo con una ansiedad que nunca había experimentado. Se encontraba mirando fotos de Melissa, de cuando eran jóvenes y soñadores, y luego la imagen mental de Diana, la niña del mercado, y las piezas empezaban a encajar, de una forma tan obvia que se odiaba por no haberlo notado antes. Cuando llegó el resultado, en un sobre discreto, la confirmación fue un shock que lo derribó. Positivo. Diana era su hija biológica. El mundo, de hecho, se había detenido. Melissa había mantenido la paternidad en secreto para no estorbar sus grandes sueños, los mismos sueños que ahora se mostraban tan vacíos. La revelación de la paternidad de Diana cayó sobre Carlos como un rayo en cielo azul. No era solo la confirmación de un lazo biológico, sino la explosión de una bomba emocional que lo obligaba a reevaluar toda su existencia. Aquellos grandes sueños que Melissa había respetado, que lo habían impulsado a dejarlo todo atrás, ahora parecían meras fantasías vacías ante la realidad de una hija que nunca supo que tenía. La culpa lo aplastaba, un peso que ninguna fortuna podía aliviar. Se sentía un fracaso, no en los negocios, donde era sino en lo que realmente importaba: ser humano, tener familia. Las noches en su lujoso apartamento, antes llenas de planes y proyecciones financieras, ahora estaban tomadas por pensamientos sobre Diana, sobre Melissa, sobre el pasado que había descuidado. Se imaginaba perdiéndose sus primeros pasos, su primera palabra, su primer día de clases, y ese dolor era insoportable, más que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. Movido por esa avalancha de emociones, Carlos
Sintió una necesidad abrumadora de acercarse, de intentar compensar el tiempo perdido, de reconstruir algo que él mismo había destruido. Empezó de forma sutil, ofreciendo ayuda económica, claro, porque era el único lenguaje que dominaba bien. Pero no era solo dinero. Se involucró en proyectos para la comunidad, como la reforma de la escuela local y la construcción de un pequeño puesto de salud. Quería demostrar que no era solo el millonario egoísta que Melissa conoció, que había una parte de él que todavía le importaba. Sin embargo, su presencia generaba una tensión palpable. Melissa, aunque agradecida por la ayuda, parecía una mezcla de cautela y una tristeza contenida. Y José, su esposo, que había criado a Diana como su propia hija, era un pozo de inseguridad. Era un buen hombre, un pescador honesto, que amaba a Melissa y a los niños con pura devoción, pero la llegada de Carlos, el hombre del pasado y del dinero, era una amenaza real para el mundo simple y feliz que había construido. Los celos eran una llama baja pero constante en los ojos de José, y Carlos podía sentir la incomodidad en el aire cada vez que se encontraban. La situación era un nudo, y Carlos, con toda su experiencia en desatar nudos complejos de negocios, no sabía por dónde empezar. La tensión entre Carlos y José era casi palpable, un muro invisible de desconfianza y celos que crecía cada día. José, un hombre de pocas palabras, pero de sentimientos profundos, no podía disimular su incomodidad con la presencia del millonario. Veía en Carlos no solo al hombre que había dejado a Melissa en el pasado, sino una amenaza latente para el presente y el futuro de su familia. Para José, la felicidad simple que habían construido, basada en el amor y el sacrificio, era su mayor tesoro, y la riqueza de Carlos parecía un invasor, listo para corromperlo todo. Los intentos de Carlos de acercarse, de ayudar a la comunidad, eran vistos por José con una mezcla de gratitud y sospecha. No entendía las motivaciones del otro hombre, o quizás no quería entenderlas, atrapado en el miedo a perder a Melissa y, sobre todo, a Diana, a quien amaba como si fuera su propia sangre y carne. Era un conflicto silencioso, pero pesado, que flotaba en el aire en cada interacción, en cada mirada cruzada. Carlos, a pesar de todo su poder, se sentía impotente ante ese sentimiento puro y protector de José, y como si la situación no fuera ya lo suficientemente complicada, un huracán llamado Mariana, la esposa de 1901, Carlos decidió aparecer en escena. Era una mujer elegante, acostumbrada al lujo y a la alta sociedad, y la noticia de que Carlos estaba gastando tiempo y dinero en una villa rural, con una exesposa y una hija secreta, cayó como una bomba en su mundo meticulosamente organizado. Mariana llegó a Valle de Bravo como un rayo, trayendo consigo no solo la crisis empresarial que Carlos había dejado de lado, sino también una crisis conyugal que estaba al borde del precipicio. La confrontación fue inevitable, y las palabras de Mariana, afiladas como navajas, cortaron el aire. No escatimó a Carlos, cuestionando sus prioridades, su cordura y, sobre todo, lo que haría con la vida que tenían juntos. Era la hora de la verdad, la cruel elección entre la vida de lujo que había construido con Mariana y la familia recién descubierta que lo atraía con la fuerza de un imán. Carlos se sintió acorralado, con el pasado y el presente chocando brutalmente justo allí, frente a todos. El peso de la decisión era inmenso y sabía que cualquier camino que eligiera dejaría cicatrices. El peso de la decisión ahogaba a Carlos. Por un lado, Mariana, representando la vida que había construido ladrillo a ladrillo, la carrera impecable, el estatus social, los amigos influyentes y la fortuna que tanto anhelaba. Por el otro, Melissa y Diana, la personificación de un pasado que había abandonado y de un futuro que, de repente, se abría con la promesa de un amor genuino
y de una paternidad comenzaba que apenas a comprender. La escena con Mariana fue devastadora, una explosión de verdades dolorosas y acusaciones veladas que le hicieron ver la frialdad de su propio matrimonio, una unión más por conveniencia que por afecto. Veía en los ojos de Mariana no solo la rabia, sino también la desesperación de quien veía su imperio particular desmoronarse. El aire parecía pesado, cargado de expectativas y de un ultimátum silencioso. El nudo en su garganta no se desataba y el dilema lo consumía, dejándolo en un estado de parálisis emocional. Intentó imaginar la vida sin el lujo, sin la influencia, sin el nombre que había construido, y la imagen era aterradora, casi como un abismo. Mientras Carlos intentaba digerir la tormenta que Mariana había traído, el destino, siempre impredecible, lanzó otro de sus giros crueles. José, ese hombre simple, con las manos callosas de pescador y el corazón lleno de amor por su familia, sufrió un accidente. Las noticias llegaron abruptamente. Un incidente durante la pesca, un barco volcado en aguas turbulentas, un grito de socorro llevado por el viento. Carlos sintió un escalofrío en la espalda. La ironía era brutal. Mientras él se debatía con los dilemas de su vida de lujo, José, en su batalla diaria por la supervivencia, enfrentaba un peligro real e inmediato. La noticia arrojó una sombra pesada sobre la pequeña comunidad y principalmente sobre Melissa y Diana. El miedo a perderlo, a ver al proveedor y al pilar de esa familia ser arrastrado por el mar, era palpable. Carlos se vio de repente ya no como un espectador, sino como parte de ese drama. La gravedad de la situación le hizo cuestionar aún más sus prioridades. La vida, después de todo, era mucho más frágil e impredecible que cualquier plan de negocios. Y en medio de todo ese caos, la vida de lujo de Carlos parecía cada vez más distante y sin sentido. La noticia del accidente de José fue un golpe. Carlos, que hasta entonces se sentía solo un observador de lejos, se vio de repente arrojado al epicentro de aquel drama. Corrió al hospital, no como el empresario influyente, sino como un hombre al borde del colapso, movido por una angustia genuina. Ver a Melissa desolada, con los ojos hinchados de tanto llorar y la desesperación estampada en su rostro, le apretó el corazón a Carlos de una forma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Diana, con su carita pálida y los ojos llenos de lágrimas, se aferraba a su madre, la pequeña figura intentando ser fuerte en medio de la incertidumbre. La escena era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y de lo implacable que podía ser el destino. Carlos sintió una oleada abrumadora de culpa. Él, con todo su dinero e influencia, no podía hacer nada para revertir la situación de José, y de repente todo el brillo de su lujosa vida parecía sin sentido, eclipsado por el dolor real y palpable que aquellas personas, ahora tan importantes para él, estaban sintiendo. Se acercó a Melissa, ofreciéndole lo que podía: un hombro para llorar, una palabra de consuelo y la promesa silenciosa de que haría lo que estuviera a su alcance. Mientras la vida de José pendía de un hilo, un nuevo golpe alcanzó a Carlos, uno que lo dejaría completamente de rodillas. La noticia de la muerte de Mariana en un accidente automovilístico llegó como un rayo sin previo aviso en medio del caos que ya era su vida. Ella regresaba a la Ciudad de México, probablemente todavía rumiando la discusión y el inminente divorcio. La ironía de la vida era cruel. En su búsqueda por restablecer lazos con una familia que apenas conocía, Carlos perdía a la mujer que, durante años, fue su compañera en una vida de apariencias. Aunque el matrimonio era distante y casi sin amor, la muerte de Mariana trajo una oleada de conmoción y un peso insoportable de responsabilidad. Se sentía el pivote de toda aquella desgracia, como si su simple presencia y sus decisiones
hubieran desatado una secuencia de eventos trágicos. La culpa lo carcomía, mezclada con un vacío profundo. No tuvo tiempo para el duelo, solo para la fría y brutal constatación de que su vida se estaba convirtiendo en un campo de batalla, donde él era el único superviviente, pero con heridas invisibles que nunca cicatrizarían. Todo aquello, la búsqueda de riqueza, el abandono de Melissa, el descubrimiento de Diana, la crisis con Mariana, el dolor de José, todo se conectaba en un torbellino de arrepentimiento y desesperación. Con el cuerpo y el alma pesados por la sucesión de tragedias, Carlos se sentía hundiéndose en un pantano de culpa. La muerte de Mariana, aunque el matrimonio estaba al borde del colapso, era una carga que llevaría para siempre. Cada mala noticia, cada lágrima de Melissa, cada mirada asustada de Diana parecía un martillo golpeando su conciencia. Se sentía directamente responsable de esa cadena de eventos desastrosos. Su búsqueda desenfrenada de éxito, el divorcio con Melissa, la negligencia en relación con su vida personal, todo eso parecía haber creado un rastro de destrucción que ahora lo alcanzaba con toda su fuerza. El lujo de su apartamento, las reuniones de negocios, las cenas sofisticadas, todo eso perdió su brillo, se volvió inútil, casi una broma cruel ante la realidad que se imponía. Ya no podía respirar el mismo aire que antes. La imagen de Melissa y Diana llorando por José, combinada con la noticia de la muerte de Mariana, era un torbellino de dolor que lo mareaba. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Su mente, antes tan ágil para resolver problemas corporativos, estaba completamente en blanco cuando se trataba de reparar los daños en su propia vida. El dolor y el arrepentimiento eran tan grandes que Carlos llegó a una conclusión drástica, pero que en su mente confusa parecía la única salida honorable. No podía perdonarse por el dolor que había causado. No podría mirar a Diana a los ojos sabiendo que él era el motivo de tanto sufrimiento. Lo que hizo entonces fue lo más difícil de todo. Decidió desaparecer. No era una fuga, se decía a sí mismo, sino un sacrificio. Sabía que su presencia allí solo traería más problemas, más recuerdos dolorosos para Melissa, más confusión para Diana. En un acto final de reparación, antes de desaparecer, Carlos movió montañas. Con la ayuda de sus abogados, transfirió una parte significativa de su fortuna a una fundación, con Melissa y Diana como beneficiarias, garantizando su futuro, los estudios de Diana, la seguridad financiera de Melissa. Quería que tuvieran una vida digna, sin las preocupaciones financieras que él había causado, una vida que él ya no podía compartir. Era su forma de decir, lo siento, de intentar curar las heridas que él abrió, aunque fuera a distancia. La sensación de dejarlo todo atrás era extraña, una mezcla de alivio y una tristeza profunda, como si estuviera cortando un pedazo de sí mismo. Tomó algo de ropa, documentos y una foto antigua de Melissa, y él, un Carlos de otra vida, y partió, sin rumbo fijo, solo la necesidad de alejarse, de encontrar un lugar donde pudiera, quizás algún día, encontrar algo de paz. El misterio de su paradero comenzó allí. La decisión de desaparecer, por dolorosa que fuera, le pareció a Carlos la única forma de redimirse, de detener la hemorragia de dolor que sentía haber provocado. Era una cruel paradoja. Para proteger a quienes había redescubierto y, en cierto modo, para protegerse a sí mismo, tenía que anularse. El lujo y el poder que antes lo definían eran ahora una carga, constantes recordatorios de sus decisiones equivocadas. Embarcó en un avión sin rumbo fijo, con la mente llena de imágenes, la sonrisa forzada de Melissa en el hospital, los ojos llorosos de Diana, el rostro contorsionado de Mariana en su última discusión. Cada imagen era un clavo en su ataúd emocional.
Recordaba el olor a tierra mojada de Valle de Bravo, el bullicio del mercado, el silencio ensordecedor de su apartamento vacío. Todo se mezclaba en una confusión de sentimientos que no lograba descifrar. La paz que buscaba parecía un horizonte lejano, inalcanzable. La fortuna que dejaba atrás era su último intento de amor, un amor que solo había aprendido a expresar a través de bienes materiales. Los primeros días de su nueva vida fueron un borrón de hoteles baratos y paisajes genéricos. Se sentía como un fantasma, una sombra de sí mismo, vagando sin rumbo. El celular, antes su compañero inseparable, estaba apagado, guardado en el fondo de la maleta. La ausencia del constante repique de notificaciones, de los correos electrónicos urgentes, del bullicio incesante de su antigua vida, era a la vez un alivio y un tormento. Intentaba mezclarse, observar a la gente, encontrar algo que lo conectara de nuevo con el mundo, pero todo parecía distante, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. El desayuno en panaderías sencillas, las conversaciones triviales que oía en las calles, la rutina de la gente común, todo eso era un universo nuevo. Carlos, que siempre había vivido en una burbuja de exclusividad, echaba de menos a Diana, su espontaneidad, su forma de mirar el mundo. Se preguntaba si algún día lo entendería, si lo perdonaría. La esperanza de encontrar la paz era frágil, un hilo tenue que le impedía hundirse por completo. Cada día era una batalla contra sus propios demonios, contra la culpa que lo seguía como una sombra. Comía poco, dormía mal, y los días se arrastraban en una profunda melancolía. El millonario que lo tenía, todo, ahora no tenía nada más que sus recuerdos y su arrepentimiento. La soledad de los días sin destino era un espejo de la soledad que llevaba dentro de sí, incluso cuando estaba rodeado de lujo. Carlos se veía en pequeños cafés, observando a la gente común, a parejas tomadas de la mano, a padres jugando con sus hijos. Cada escena era una puñalada, un recordatorio vívido de lo que había perdido o nunca tuvo. Veía la alegría en los ojos de una madre al sostener la mano de su hijo, la complicidad de una pareja que compartía una sonrisa tonta, y sentía un vacío abismal. Esas eran las pequeñas grandes cosas de la vida que había despreciado en su carrera por más, siempre más. El recuerdo del olor a pan fresco en el mercado de Valle de Bravo, mezclado con el aroma de melisa, era una tortura. Se preguntaba si ellas estaban bien, si la fortuna que dejó había marcado alguna diferencia, si Diana aún lo recordaba. La incertidumbre era una pesada carga, un nuevo tipo de preocupación que reemplazaba el estrés de los negocios, pero que era infinitamente más dolorosa. Intentaba leer libros, ver películas, cualquier cosa que lo sacara de su propia mente, pero los pensamientos sobre el pasado eran persistentes, como un eco que se negaba a desaparecer. En una tarde particularmente gris, mientras caminaba por una calle concurrida de una ciudad que ni se molestaba en memorizar el nombre, Carlos se detuvo frente a un escaparate. No era una tienda de coches de lujo o de joyas caras, sino una modesta librería con libros empolvados y un inconfundible olor a papel antiguo. Algo lo atrajo, quizás la sencillez, quizás la huida de la ostentación. Entró y por un instante sintió un alivio. En medio de un estante, sus ojos encontraron un libro con una portada sencilla, sin ningún detalle llamativo. El título era El peso del vacío. La curiosidad lo picó. Tomó el libro, hojeó algunas páginas y de repente sintió que las palabras resonaban en su propia alma. Era la historia de un hombre que lo había conquistado todo, pero que vivía en un vacío existencial, buscando la redención. Era como si el libro hubiera sido escrito para él. Compró el libro y se sentó en un banco de plaza, leyendo la historia que parecía narrar su propia vida.
Cada párrafo era un espejo, cada emoción del personaje era la suya. Ese libro, de alguna manera, lo hizo sentir menos solo, como si hubiera otra alma en el mundo que entendía su dolor y su arrepentimiento. Era un hilo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en el fondo del pozo, existía la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva perspectiva. Y fue allí, en la sencillez de ese banco de plaza y en las páginas de ese libro, donde Carlos comenzó lentamente su propio viaje de autoconocimiento. La lectura de El peso del vacío se convirtió en un refugio para Carlos. Cada vuelta de página era una inmersión más profunda en sí mismo. Nunca imaginó que un libro pudiera tener tanto poder, que las palabras de un desconocido pudieran articular tan bien la confusión y el dolor que sentía. El personaje principal, con sus conquistas materiales y su alma hambrienta, era un reflejo aterrador de su propia trayectoria. Carlos comenzó a entender que su búsqueda de dinero y estatus era en realidad una huida, un intento desesperado de llenar un vacío que no era financiero, sino existencial. Se dio cuenta de que había cambiado el verdadero significado de la vida, los lazos humanos, el amor, la presencia, por una ilusión de grandeza. Aquel libro le hizo llorar, algo que no hacía desde hacía años, lágrimas silenciosas de arrepentimiento y de una tristeza profunda, pero también de una liberación. Era como si las compuertas se estuvieran abriendo y él se estaba permitiendo finalmente sentir. Comenzaba a darse cuenta de que quizás la paz no estaba en un destino lejano o en una fortuna acumulada, sino en la capacidad de perdonarse a sí mismo y de aceptar sus fallas. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Carlos continuó su viaje solitario, pero ahora con un propósito diferente. Ya no huía del dolor, sino que se buscaba a sí mismo. Empezó a hacer trabajos sencillos, cosas que nunca imaginó que haría. Ayudó en una biblioteca comunitaria, trabajó como voluntario en un albergue para animales. Incluso lavó platos en un restaurante de carretera por un tiempo. Esas experiencias, tan distantes de su antigua vida, eran a la vez humillantes y liberadoras. Encontraba en la gente sencilla, en sus luchas y alegrías cotidianas, una humanidad que había perdido. Aprendió a valorar un plato de comida caliente, una conversación genuina, una sonrisa de gratitud. Su cuerpo, antes acostumbrado al confort y a la inactividad, ahora sentía el cansancio del trabajo físico, pero era un cansancio bueno, que traía un sueño tranquilo, sin las pesadillas del pasado. La barba le creció, su cabello se alargó, y la ropa sencilla que vestía escondía al millonario que había sido. Nadie lo reconocería, y era exactamente lo que quería. Ya no era Carlos, el empresario exitoso, sino simplemente Carlos, un hombre en busca de redención, intentando reescribir su historia, un día a la vez. Cada amanecer se preguntaba por Melissa y Diana, y la esperanza de que estuvieran bien era lo que lo impulsaba a continuar. Carlos aprendió a convivir con la ausencia de lo que tenía y a valorar lo que ahora podía sentir. Se descubrió en pequeñas cosas, el sabor de una fruta recién cosechada, el sonido del viento en los árboles, el calor del sol en la piel. Eran sensaciones que, en su vida anterior, pasaban desapercibidas, engullidas por la prisa y la superficialidad. El silencio, antes un enemigo, se convirtió en un amigo, un espacio para la introspección y la curación. Comenzó a escribir un diario, un hábito que nunca imaginó tener. En sus páginas volcaba sus miedos, sus culpas, sus esperanzas. Era una forma de exorcizar los demonios del pasado y de registrar su viaje de transformación. Cada palabra escrita era un paso hacia el autoconocimiento, hacia la aceptación. Recordaba a Melissa la pasión que sintieron un día y cómo el dinero, irónicamente, los separó.
y pensaba en Diana, en la inocencia de su mirada y en la promesa de un futuro que deseaba para ella, un futuro de paz y amor, diferente al suyo. En una de sus andanzas encontró una pequeña comunidad de artesanos en una aldea remota, lejos de cualquier agitación. La gente allí vivía de forma sencilla, produciendo piezas únicas con sus propias manos, vendiéndolas en ferias locales. Carlos, que siempre había manejado cifras millonarias, quedó fascinado por la dedicación y el talento de esas personas. Observaba el cuidado con que se hacía cada detalle, la paciencia en el proceso de creación. Algo en él despertó. Se ofreció a ayudar, inicialmente con tareas más rudas, cargando material, organizando el inventario. Con el tiempo comenzó a aprender el oficio. Sus manos, antes acostumbradas solo a bolígrafos caros y teclados de computadora, ahora manipulaban madera y arcilla. El olor a aserrín y pintura, el sonido de las herramientas, todo era nuevo e increíblemente gratificante. Descubrió un placer genuino en crear algo con sus propias manos, algo tangible, que no se trataba de ganancias, sino de expresión. Era un trabajo honesto, que lo conectaba con la tierra y con las personas de una manera que nunca había experimentado. Se sentía útil, parte de algo más grande, y por primera vez en 1900, la paz comenzó a manifestarse en pequeños destellos, como rayos de sol entre las nubes. Trabajar con las manos, crear, era algo terapéutico para Carlos. Cada pieza que ayudaba a moldear, cada pincelada de pintura, era un acto de meditación, un momento de escape de los pensamientos intrusivos que aún persistían en aparecer. Aprendía de los artesanos, personas de alma simple y sabiduría profunda, que le enseñaban no solo técnicas, sino también una filosofía de vida, una forma de enfrentar el mundo con más calma y gratitud. No hablaban de ganancias ni de expansión de mercado, sino de la belleza del proceso, de la satisfacción de ver algo nacer de sus propias manos. Carlos veía en sus rostros las marcas del tiempo y del trabajo, pero también un brillo en los ojos que nunca había notado en sus antiguos colegas de la junta directiva. Era un brillo de propósito, de vida vivida con significado. Él, que antes se preocupaba por dominar el mercado, ahora se dedicaba a dominar el arte de hacer un simple tazón de cerámica perfecto, y sorprendentemente, esta nueva búsqueda le traía una satisfacción que el dinero jamás le había comprado. Se permitía soñar despierto, imaginando cómo serían los días de Diana y Melissa. La fortuna que había dejado era un ancla invisible, una garantía de que ellas tendrían la oportunidad de una vida mejor, lejos de las dificultades que él había causado. Imaginaba a Diana creciendo, estudiando, realizando sus propios sueños, y deseaba que ella nunca tuviera que enfrentar los dilemas que él enfrentó. Sentía una punzada de nostalgia y un deseo inmenso de verla, de abrazarla, pero sabía que aún no era el momento. Su presencia, por muy bien intencionada que fuera ahora, todavía podría ser un recordatorio doloroso del pasado. Su curación aún estaba en progreso y la de ellas también. Carlos aprendía a aceptar que algunas heridas tardan en cicatrizar y que no todas las respuestas llegan de una vez. Confiaba en que el universo, de alguna manera, las cuidaría. Y así continuaba su vida de anonimato, transformando el dolor en arte, la culpa en aprendizaje y el vacío en un espacio para nuevas posibilidades. Los años fueron pasando, transformando la figura del antaño impecable Carlos en un hombre de semblante más sereno, con la piel bronceada por el sol y las manos marcadas por el trabajo. La mirada, antes cargada de ambición, ahora reflejaba una paz que nunca imaginó posible. Había aprendido a vivir con menos, a contentarse con lo esencial y a encontrar la felicidad en momentos sencillos como el olor a tierra después de la lluvia o la risa de un niño en la plaza.
La vida en la comunidad de artesanos le enseñó la humildad, la paciencia y la verdadera importancia de las conexiones humanas. Ya no era el millonario Carlos, sino simplemente Carlos, el artesano, el vecino, el amigo. Su historia, la verdadera, la que llevaba dentro de sí, era un secreto que guardaba bajo 7 llaves, una parte de su pasado que revisitaba en 1909. Sus diarios, en las madrugadas silenciosas, pero que no compartía con nadie. A pesar de toda la paz que había encontrado, la imagen de Diana y Melissa nunca lo abandonaba. Era un recordatorio constante de un amor que había ignorado y de una familia que deseaba que estuviera bien. Se preguntaba cómo estaría Diana, si se había convertido en una mujer fuerte y feliz, si Melissa había encontrado la verdadera paz. La distancia era dolorosa, pero creía que era necesaria. Era su sacrificio, su forma de expiar los errores del pasado. No buscaba reconocimiento ni perdón de ellas, solo la certeza de que estaban seguras y bien. La fundación que creó era como un lazo invisible que los unía, una forma de seguir presente en sus vidas sin causar más dolor. Sentía que un día quizás, si el destino quisiera, se reencontrarían. Pero por ahora, la paz que construía día tras día con sus propias manos era su mayor tesoro. Había cambiado el imperio financiero por un imperio del alma, un legado invisible, pero real. La vida de Carlos se convirtió en un testimonio silencioso de que la verdadera riqueza reside en la paz de espíritu y en la capacidad de reconectarse con lo que realmente importa. Ya no tenía los aviones privados, los coches de lujo, ni los trajes hechos a medida, pero llevaba consigo algo mucho más valioso: la libertad de ser quien realmente era, sin las máscaras y las presiones del mundo corporativo. Se sentía ligero, como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros. Las madrugadas que antes estaban llenas de informes y proyecciones financieras, ahora se dedicaban a la contemplación de las estrellas, a escuchar los sonidos de la naturaleza. Había cambiado la soledad dorada de su apartamento por la compañía cálida de personas sencillas que lo aceptaban por quien era y no por lo que tenía. Esa experiencia de superación, de reconstrucción personal, lo moldeó de una forma que años de éxito financiero jamás podrían. Una mañana, mientras caminaba por un sendero en 1912, el bosque cerca de la aldea, Carlos sintió una serenidad profunda. No era la euforia del éxito, sino una quietud que llenaba cada célula de su cuerpo. Se detuvo y respiró hondo, sintiendo el olor a tierra húmeda y a hojas. En ese momento supo que, a pesar de todo, había encontrado la paz que tanto buscaba. La culpa aún surgía de vez en cuando, como una sombra pasajera, pero ya no lo dominaba. Había aprendido a aceptar sus errores y a perdonarse a sí mismo. Miró el cielo azul, un mar infinito de posibilidades, y sintió una inmensa gratitud por haber tenido la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. El misterio de su paradero continuaría, sí, pero ya no era un fugitivo, sino un viajero en su propio camino. Un hombre que había encontrado su camino de regreso a casa dentro de sí mismo. El desenlace de su historia no sería con un regreso triunfal, sino con la quietud de un alma en paz. Carlos nunca volvió a ser el hombre que subía a escenarios para dar conferencias sobre éxito financiero. Se convirtió en un constructor de puentes, no de negocios, sino de conexiones humanas, aunque las suyas propias, con Melissa y Diana, permanecieran en un plano distante, casi etéreo. Con cada pieza de artesanía que terminaba, con cada día que vivía en su nueva sencillez, era como si estuviera tejiendo un nuevo tejido para su alma, uno hecho de arrepentimiento, sí, pero también de una aceptación profunda y de una esperanza sutil. No tenía la respuesta a todos sus dilemas, y quizás nunca las tendría.
El porqué de que las cosas hubieran sucedido así, el misterio del destino, eran cuestiones que dejó de intentar desentrañar. Aceptó que la vida es un enmarañado de caminos, algunos elegidos, otros impuestos, y que lo importante era cómo se recorría cada uno de ellos, con dignidad y aprendizaje. Y así, la historia de Carlos, el millonario que desapareció, se convirtió en una leyenda susurrada por aquellos que lo conocieron en su nueva vida. Nadie sabía de su pasado, de su infortuna o de las tragedias que lo llevaron hasta allí. Era simplemente el artesano, el hombre que hacía bellas piezas con sus manos y que tenía una mirada distante, pero amable. La paz que encontró no fue una explosión de alegría, sino un río tranquilo, fluyendo suavemente en su interior. No sabía si algún día Melissa y Diana entenderían su decisión, si lo perdonarían, pero confiaba en que la semilla que plantó, la fortuna que dejó atrás, daría frutos de seguridad y felicidad para ellas. Carlos, el hombre que lo perdió todo para encontrarse a sí mismo, vivió sus días buscando el sol en cada amanecer y la gratitud en cada respiración, sabiendo que, incluso sin un desenlace tradicional, su superación fue la mayor fortuna que pudo haber conquistado. Lo que sucedió después con él, y si de hecho encontró la paz que tanto buscaba, siguió siendo un misterio, un secreto entre él y el universo.